¿Qué tal? Yo soy José Otero de Pepe Manolo Tutoriales y en esta ocasión vamos a hacer una restauración y modificación de un bafle Onkyo. El modelo es Onkyo Fusion AVS61. Esperemos que les guste el programa. Muy bien, pues ya estamos listos para la calibración. Aquí, como pueden ver, tenemos nuestro micrófono de medición, que es el Phonic. Miren, ahí lo tenemos. Este es el Phonic. Este es el modelo PAA2. Este es para audio profesional, ¿vale? Pero la verdad es que para este tipo de trabajos también nos funciona muy bien. Aquí tenemos nuestra cinta métrica. Obviamente hay que colocarlo justamente a 1 metro. Miren, aquí estamos a 1 metro y es justamente donde está colocado el micrófono. Y con esto garantizamos una correcta calibración. Este es el bafle original sin modificar y este es el bafle que vamos a modificar. Como pueden ver, ahí vienen los cables. Están conectados todos los componentes de manera independiente y vienen por estos cables y se conectan aquí al banco de trabajo. Aquí tenemos todos los componentes con los que hicimos la prueba y aquí tenemos ya el ruido rosa, ¿no? Que este es un ruido de calibración. Este se ocupa para calibrar sistemas. Y aquí tenemos nuestro amplificador. Este amplificador, ya saben, es un amplificador de 20 watts, 10 watts por canal, y es suficiente para alimentar a estas dos bocinas y hacer que saquen más de 85 decibeles. Entonces, aquí tenemos ya todo el equipo para empezar a trabajar. Ahora sí, vamos a darle. Pues ya estamos listos para la calibración. Y bueno, antes que nada, me gustaría que escucharan los componentes así como vienen, así como tal. Así sin sus filtros, sin sus capacitores, resistencias y bueno, toda la electrónica que llevan estos bafles por adentro. ¿Vale? Quiero que los escuchen así de manera natural. Aquí, como pueden ver, tenemos el bafle original. Este simplemente va conectado a una línea y este es el que vamos a modificar de momento. Y por eso aquí pueden ver las líneas que ya van en la parte de atrás. Como pueden ver, aquí ya tenemos las 4 vías, que tenemos un buffer, un medio agudo, un tweeter y un super agudo, que corresponden a lo que es el bafle como tal. Entonces, como les decía, primeramente vamos a escuchar cada uno de los componentes y esto lo hacemos para saber cuál es el rango de frecuencia que abarca cada altavoz y con eso poder tomar una decisión a dónde vamos a hacer los cortes. Porque no solamente es decir, quiero cortar a los 100 Hz, a los 200, no. Digamos que sí se puede hacer un corte específico, pero hay que ver si los demás altavoces van a hacer un match, porque imagínense que yo hago un corte en el buffer, por ejemplo de unos 80 y el medio agudo no es capaz de bajar hasta los 80, entonces ahí ya me quedaría un hueco. O sea, no es decir que no se pueda, sí se puede, pero siempre hay que ir en relación al rango de frecuencias que reproduce un altavoz. Por ejemplo, si este medio agudo que tenemos no es capaz de bajar a más de 1 kHz, pues lo correcto sería dar el corte del bajo a 1 kHz para que a partir de ahí ya empiece a trabajar lo que es el medio agudo, ¿vale? Es así como se toman las decisiones. Ahora, si tenemos unos componentes con un rango muy extendido, bueno, entonces ahí sí podemos hacer lo que queramos, podemos hacer los cortes como los necesitemos porque el altavoz es capaz de reproducir esos rangos, ¿vale? Entonces, en este caso, precisamente quiero que escuchen estos altavoces y lo miremos en el analizador y ahí nos vamos a dar cuenta de dónde a dónde es capaz de reproducir cada uno de estos altavoces. Aquí, como se pueden dar cuenta, en el analizador le cambié la curva de ponderación, ya no estamos en A, ¿vale? Que la A es más o menos una curva relacionada a las curvas isofónicas de Fletcher y Monson, ¿vale? En este caso estamos en una curva de flat. Por eso pueden ver que el analizador aquí reproduce una gran cantidad de frecuencias. Incluso si yo me quedo callado, miren, aquí en la parte de los graves, pues pueden ver que hay contenido. Y eso es porque está captando hasta el viento. Vamos, es una curva muy sensible. No es una curva que yo normalmente ocupe para calibrar, porque, como les digo, tiene un gran contenido en graves, ¿vale? Entonces suele ser engañoso. Entonces yo me voy más por la curva A, pero en este caso, para detectar el rango de frecuencias sí es necesario estar en esta curva de flat, porque si no es que los graves, al estar en la curva A, los graves los recorta, ¿vale? Eso que lo sepan. Entonces, en este caso tenemos el rango completo, por lo cual vamos a tener una medición un poquito más exacta, ¿vale? Entonces, sin más, ya tenemos aquí conectado lo que es el buffer y vamos a escucharlo así solito, sin nada.
más o menos lo tengo calibrado a unos 85 decibeles. Entonces, a partir de lo que es el buffer, nos vamos a dar cuenta de los decibeles que reproduce cada uno de los altavoces. Algunos pueden reproducir más, otros pueden reproducir menos. Pero eso tiene que ver con la sensibilidad que tiene cada altavoz. Entonces, como pudieron notar aquí en esta curva, no sé si lo alcanzaron a ver en el analizador, pero bueno, yo ya había hecho esta prueba. Entonces ya determiné que el buffer es capaz de reproducir pues de manera correcta a partir de los 40 y de ahí se va hasta los 3.5 kHz, ¿vale? Por lo cual es un buffer pues con una frecuencia bastante extensa, o sea, podemos hacer un corte considerable. Eso ya lo vamos a determinar más adelante con respecto a los otros componentes que tenemos. Entonces ahora vamos a escuchar lo que es el medio alto. Como se pudieron dar cuenta, la sensibilidad de este componente es muy similar a la del buffer, por lo cual tal vez no haya que hacer mucha atenuación. Lo cual es bueno, porque así tenemos más margen de maniobra por si está muy alto ese medio, bueno, pues lo podemos atenuar. Entonces, por esta parte, a mí me gusta que el buffer sea el componente más sensible y así ya nosotros podemos hacer las atenuaciones con los otros componentes, que no son tan potentes, ¿vale? Entonces, por esa parte me gustó eso. Ahora, ¿qué rango de frecuencia tiene ese medio agudo? Bueno, como pudieron observar en el analizador, tiene un rango efectivo de los 200 hasta los 12 kHz, ¿vale? Pero hay que considerar esto, tiene un realce muy notorio, muy notorio, tiene un realce de los 400 a los 800 Hz. Eso nos puede generar ciertos problemas, porque no es un componente tan lineal, es un componente que está coloreando. Y eso se debe a las cualidades físicas del propio componente. Vamos, es un componente sellado, por lo cual ya hemos visto en el canal que al sellar un componente, pues tiende a amplificar frecuencias medias, ¿vale? Entonces es normal que las amplifique. Ahora aquí podríamos tener ciertos problemas, porque ese componente pues siempre va a resaltar en ese rango, o sea, nos va a hacer una especie de campana. De los 400 a los 800, pues tiene ese piquito, ¿vale? Entonces eso hay que tratarlo de cierta manera. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora pasamos al tweeter o agudo. Bueno, aquí como podemos observar, ya tenemos ciertas diferencias en cuestión de decibeles. El buffer por una parte tenía 85 decibeles, el medio agudo tenía 86 decibeles, pero este componente es muy poco sensible, tiene apenas 72 decibeles, está por debajo de la mitad de los componentes. Entonces, bueno, ahí tenemos un componente que no nos apoya mucho, digámoslo así, pero sin embargo conserva una linearidad pues bastante aceptable. Y este tiene un rango de operación desde los 800 hasta los 16 kHz de manera efectiva. Entonces tenemos un buen componente, pero a mí me hubiera gustado que tuviera la misma sensibilidad, ¿no? que el medio y que el buffer, porque así no tenemos que hacer tantas atenuaciones. Pero bueno, como ya hemos visto en otros diseños de crossover, normalmente siempre terminamos atenuando lo que son las unidades de los agudos. Eso es porque nuestro oído es más sensible a frecuencias altas que a frecuencias bajas. Entonces, por esta parte, está bien. O sea, a mí me gustaría que todos fueran de la misma sensibilidad, pero por esta parte está bien porque ya no vamos a tener que meter resistencias tan grandes, ¿vale? Simplemente van a ser resistencias pequeñitas para atenuar un poco el sonido de estos tweeter. Entonces ahora vamos con el último componente, que es el super tweeter. Bueno, y como pudieron observar, también conserva una linearidad pues bastante aceptable. Y en cuestión de los decibeles, digamos que es un poco más sensible que el agudo. Y se podría decir que es el doble, porque recuerden que cada 3 decibeles pues aumenta la potencia. Entonces aquí tenemos que el agudo es de 72 y el superagudo es de 75. Este superagudo es el doble de potente que el agudo, ¿vale?
Entonces a este componente sí lo vamos a tener que atenuar un poco más que al agudo. Ahora su rango de operación, tenemos que va desde los 10 kHz hasta los 16 kHz de manera efectiva. Entonces aquí ya tenemos una muy buena base de trabajo. Ahora otra cosa que también pudieron observar, y eso principalmente en los agudos, miren por ejemplo, ven esta parte de aquí. Esta parte de aquí, en la zona de los graves, no es de que ese tweeter esté reproduciendo esa cantidad de graves, sino que, como les comentaba anteriormente, al estar en una curva de flat, detecta todo, lo detecta todo. Entonces ahí está captando pues ruidos subsónicos de la tierra, el aire, y todo eso pues son frecuencias bajas. Ahora si yo me cambio a la curva número A, ahí esos graves, lo que les comentaba, están atenuados y por ende, pues es una curva más recomendable para hacer una calibración como tal. En este caso, la curva de flat es más adecuada para determinar el rango de frecuencia de un componente, pero no es muy adecuado para hacer una calibración como tal. O sea, no es de que no se pueda, sí se puede, pero la verdad es que suele ser engañosa. Desde mi experiencia, la verdad es que yo no la recomiendo mucho. Yo recomiendo más calibrar en la curva A que en la flat, ¿vale? Fíjense, me voy a pasar ahora a lo que es la curva A y se van a dar cuenta de lo que les digo, de ese recorte de graves que tiene y por ende es más adecuado para una calibración de crossover, ¿vale? Fíjense. Ahí está. También tiene la curva C, pero la curva C es para otros escenarios, no es muy adecuado para este. Y ahí estamos en A. Fíjense cómo ya no hay tanto contenido en graves. Aquí yo estoy hablando y efectivamente mi voz está en ese rango, que es un rango medio, ¿vale? Que va más o menos, que será desde los 100 hasta los 3,5, casi 8 kHz, ¿vale? Entonces ahí sí estamos en un rango más adecuado para una calibración. Por ejemplo, les voy a poner ahora nuevamente el Super Tweeter. Recuerdan que antes tenía un gran contenido en graves. Fíjense ahora qué pasa. Como se pueden dar cuenta, ya es una curva que ya está limpiando esa cantidad de graves. Ya no los está reproduciendo. Ahora, ¿qué pasa con esta curva? Con esta curva no podemos determinar fielmente la cantidad de graves que tiene un equipo, ¿vale? Si se han dado cuenta en otros programas, todas las calibraciones que hago, pues aparentemente no tiene muchos graves, lo cual no significa que no tenga graves, sino que estamos en una curva de ponderación que no reproduce tantos graves. Si bien recuerdan ahora que colocamos la parte del buffer, pues tenía una cantidad de graves impresionante, ¿no? Pudimos detectar que el altavoz es capaz de bajar a 40, incluso un poquito más, ¿no? Ya no con tanta fidelidad, pero fielmente reproduce hasta los 40 Hz. Ahora, en esta curva, si yo quiero determinar el rango de frecuencia de este altavoz, fíjense lo que pasa. Vamos a conectar el buffer. Lo que les decía, es un poco engañoso, ¿no? Porque aquí en el analizador me está diciendo que es capaz de reproducir fielmente como por ahí de los 100 Hz, ¿no? O sea, y ya va en caída, ¿no? O sea, los 60, los 80, todos esos ya no es capaz de reproducirlos de manera adecuada. Pero, sin embargo, no significa que el sistema no tenga graves, sino que esta curva, por naturaleza, así es, ¿vale? Entonces, ya yo cuando hago las calibraciones, lo hago en la curva A, que es una curva isofónica más enfocada a lo que es nuestro oído. La curva flat es precisamente para eso, para detectar el rango de frecuencias. Si nosotros queremos detectar el rango de frecuencias con la curva A, pues la verdad es que siempre nos va a faltar el grave. Vamos a pensar que ese equipo no tiene graves, cuando en realidad sí los tiene, ¿vale? Entonces eso para que lo sepan.
Entonces ya pudimos escuchar cada uno de los altavoces. Eso es importante que lo vayan apuntando. Por ejemplo, yo aquí tengo mi respuesta de frecuencias, ya tengo el buffer, medio agudo, agudo, superagudo, tengo el rango de frecuencia de operación y tengo los detallitos, ¿no? Por ejemplo, el realce que tiene el medio agudo, eso también hay que considerarlo. Tengo apuntados también lo que son las sensibilidades, los decibeles. Tengo colocado aquí lo que es el micrófono de medición, fíjense. Ahí ya está clipea, porque está muy cerquita. Pero en realidad estamos justamente a 1 metro, ¿vale? Que es la manera adecuada de calibrar. Una pequeña aclaración. Aquí me había equivocado en darles la medida del superagudo. En realidad no está cortando a 10K. A 10K es la propuesta que yo hice de corte, ¿vale? En realidad está cortando a 1.6K y llega hasta los 16. ¿Vale? El agudo llega de los 800 a los 16K, el medio agudo llega desde los 200 hasta los 12.5K y el buffer de los 40 a los 3.5K. Digo eso para aclararlo ahí, para que no haya confusiones. Pero bueno, aquí está todo apuntado, ahí si lo pueden ver, bueno, pues ahí está. Esta parte de aquí son los cortes que yo propuse, ¿no? Más o menos yo propuse que el buffer llegara de los 40 a los 200, que es un rango de operación, bueno, adecuado para un buffer. El medio agudo, que empieza desde los 200, bueno, pues ahí es un corte adecuado porque termina el buffer y enseguida empieza a actuar lo que es el medio agudo. Y por ende, pues determiné que sea de los 200 a los 500 Hz, ¿vale? Porque ya de aquí ya empiezan a trabajar lo que son los agudos, que tenemos de los 800 hasta los 16, y aquí en este caso yo decidí que este fuera desde los 10 hasta los 16 para que sea como tal, no un super agudo. Aunque de todas maneras, lo que también quiero que se den cuenta es de que en el papel se ven bien bonitos los cortes, ¿no? O sea, aquí cuadran bastante bien, pero nos vamos a dar cuenta que en la realidad es una cosa muy diferente. ¿Vale? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. O sea, el papel es bien bonito, la teoría es bien bonita, pero a la hora que estamos en la realidad, las cosas no son siempre como está en el papel. Y eso lo vamos a ir viendo en conjunto con el analizador. ¿Vale? Entonces ahora la prueba que vamos a hacer, le voy a colocar al banco de pruebas los componentes originales del crossover. Y a partir de eso ya vamos a ir haciendo las mejoras. Entonces vamos a colocar los componentes aquí en el banco de prueba y ahora regresamos. Muy bien, pues aquí ya tenemos lo que son los componentes originales en el banco de prueba. Y miren, aquí yo lo que suelo hacer siempre es esta tablita, ¿no? Bueno, lo pongo lo que es la vía, el tamaño, la marca, modelo, potencia, los ohms, los filtros, los capacitores que lleva, resistencia y más o menos un corte predeterminado, ¿no? Que ya lo determinamos aquí por el analizador. Aquí está su crossover original, ¿vale? Aquí están los colores, el azul, negro, verde, negro, amarillo, café, rojo y negro, que es el crossover original de la unidad. Y bueno, entonces ahora sí vamos a hacer una prueba. Aquí tenemos el bafre original, este no lo hemos modificado para nada. Y lo único que sacamos son los cables de cada una de las vías para traerlo a lo que es el banco de trabajo, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a escucharlo. Primeramente les voy a colocar que es el original para que se den cuenta que es lo mismo. Y desde aquí ya partimos para ir haciendo mejoras. Va el original. Y ahora va el que vamos a modificar. Como se pueden dar cuenta, tienen la misma curva. Tal vez ligeras diferencias, pero eso es normal, o sea, ningún baffle suena igual que otro. Tienen ligeras diferencias, pero en general tienen la misma curva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que quiero que vean es los componentes que lleva, ¿no? Como pueden ver, el buffer pues siempre lo conectan de manera directa. En la sección de los medios altos tienen un capacitor de 4.7 y una resistencia de 8.2 ohms. En la parte del tweeter tienen un capacitor de 2.2 microfaradios y una resistencia de 8.2 ohms. Y aquí en el super tweeter únicamente tienen un capacitor de 2.2 microfaradios, ¿vale? Digamos que es una configuración simple, no es tan elaborada.
Y nosotros también no vamos a hacer algo tan elaborado. Lo que sí es que vamos a filtrar el grave, obviamente. O sea, a mí no me gusta que el grave suene así solito. Es que, ¿qué tiene que hacer un grave reproduciendo graves medios y agudos? Que bueno, realmente no reproduce tantos agudos, ¿no? Como otras unidades. En este caso, este está llegando hasta los 3.5 kHz. Pero en realidad, pues, no debería de llegar tan alto. O sea, es adecuado colocar, aunque sea una bobina sencilla, como esta, que es la que vamos a colocar. Con estos componentes vamos a escucharlos, a ver qué tal, ¿no? Qué tal suenan. Ya saben, estamos en curva A, entonces por lo tanto el buffer pues no va a reproducir tanto contenido en frecuencias graves, pero lo que son los medios y los agudos los va a reproducir de una manera un poquito más adecuada, ¿vale? Para ya no tener que estar cambiando de curvas. Entonces vamos a escuchar, vamos a desconectar las vías y únicamente dejamos los graves. Como pueden ver, tiene un gran contenido de información, ¿no? Entonces lo que están haciendo es de que al buffer le cargan la mayor parte de la potencia y de la carga frecuencial, y el resto de los componentes pues simplemente están apoyando el hueco que hay a partir de los 3 kHz en adelante. Vamos a chequear ahora lo que es el medio agudo. Vamos a escucharlo, a ver qué tal suena. Fíjense, más o menos está llegando por ahí de los 300 y solucionaron muy bien lo del pico. Recuerden que había un pico entre los 800. Eso está muy bien resuelto en esta parte. Entonces aquí digamos que al empalmar lo que es el grave con el medio agudo, pues hay una buena interacción. Sin embargo, recuerden que va a haber una suma en la zona de los medios. Eso es inevitable, porque el buffer está reproduciendo hasta los 3,5K, ¿vale? Entonces imagínense, el medio llega a los 300 y el buffer va de los 300 a los 3,5K, entonces vamos a tener una subida, no va a ser lineal, sino que va a ser así, va a ser en una campanita. Fíjense, vamos a conectar el buffer y vamos a ver si se cumple lo que les dije. Efectivamente, hay una buena interacción, pero hay una suma de frecuencias a partir de los 300 a los 3,5K. Y eso es normal porque hay una interacción de componentes. Entonces no hay un cruce como tal, sino que hay una sobreposición. Y por lo tanto no nos queda una línea, sino que nos queda una montañita. ¿Vale? Entonces ahí ya empezamos a ver alguna diferencia, ¿no? Con respecto a esto. Entonces aquí lo más adecuado, a lo mejor el corte del medio está bien. Fíjense que me gustó ese corte porque eliminó en gran parte esa resonancia que tenía. O sea, fíjense, voy a colocar únicamente el medio y voy a hacer un bypass para que se den cuenta de ese realce que tenía de los 400 a los 800. Y vamos a colocar el puente para que se den cuenta del realce. Aquí sí me gustó mucho cómo resolvieron ese realce. Entonces en este caso pues ya empezamos a ver qué podemos hacer. Y en este caso, si el medio lo están cortando a los 300, pues yo recomendaría hacer el corte del buffer a los 300, para que cuando llegue el corte del buffer, enseguida esté actuando lo que es el medio. Y ahí ya no tendríamos esa suma, sino que tendríamos una linealidad, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, ahí podemos hacer esa mejora. Ahora vamos a continuar con lo que es el tweeter como tal. Vamos a escucharlo. Si se dan cuenta, está súper atenuado, o sea, es como que nada más el rellenito de esa alta frecuencia.
Fíjense, voy a colocar lo que es el medio para ver qué tanto le aporta, porque considero que está muy bajito. Sí ha de aportar algo, pero el contenido que aporta es mínimo, ¿vale? Porque tiene una resistencia muy grande y de por sí ese componente no era tan sensible. Entonces, pues vamos a escucharlo nuevamente. Pues en general le aporta, justamente en alta frecuencia, le aporta un poquito, ¿no? Ese polvillo de agudo que se escucha hasta el final, lo aporta bastante bien. Ahora aquí lo que me sorprendió es un cambio de polaridad. Ahora voy a hacer yo el cambio y vamos a escuchar a ver si hay alguna diferencia, ¿no? Al hacer el cambio de polaridad. En teoría tendría que haber una resta, ¿no? Porque si ellos hicieron un cambio de polaridad aquí, es porque les estaba generando problemas, ¿no? Entonces yo al invertir los cables, pues debería de tener una resta, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Ahí vamos a hacer sonar únicamente el medio alto. Llega como a 74 más o menos. Le voy a sumar el Twitter a ver cuánto sube. Sube como 1 decibel nada más. Ahora vamos a invertir la polaridad a ver qué pasa. Efectivamente, pierde ese decibel. No es mucho, pero pues es notorio, ¿no? Inclusive el sonido se hizo como más medioso. No sé si lo pudieron detectar desde el teléfono, pero el sonido se hizo más medioso y con la polaridad que ellos manejaron, pues ya suena como más agudito, ¿no? Más en su lugar. Entonces, por lo tanto, pues vamos a conservar ese cambio de polaridad. Más o menos va quedando de esta manera. Entonces ahora vamos a desconectar estas vías y vamos a escuchar al Super Twitter, a ver qué tal. Sí, con este filtro aporta efectivamente toda la parte de los altos, ¿vale? Y los rellena bastante bien porque tiene una linearidad pues bastante buena. Ahí fíjense en la más alta frecuencia. Se está reproduciendo muy bien la alta frecuencia. Entonces vamos a colocarle lo que es la bobina. Esta es una bobina de 2,4 milihenries. Entonces con esto vamos a dar un corte más adecuado. Fíjense. Si antes llegaba hasta los 3,5 kHz, vamos a ver a cuánto llega ahora. Le voy a colocar el puente para que se den cuenta de cuánto reduce. Vamos, hay una disminución considerable en alta frecuencia, pero ahora vamos a recortar, vamos a darle lo que es pendiente, y eso lo logramos al reducir, aquí está reduciendo 6 decibeles por octava. Al colocarle los capacitores ya está reduciendo 12 decibeles por octava, entonces aquí sí vamos a notar un cambio. Fíjense, lo voy a hacer en tiempo real. ¿Se dieron cuenta? Aquí, como pueden ver, exactamente no está haciendo el corte a los 300, porque les digo, la realidad es muy diferente al papel. Si yo meto estos valores a la calculadora, pues sí me da que está recortando a los 300, pero en realidad, pues como pudieron ver, está como por los 350 y de ahí ya hace el corte, ¿no? No afecta mucho eso, la verdad es que sí se van a complementar muy bien. Fíjense, ahora voy a sumarle lo que es el medio y se van a dar cuenta de que esa montañita que había antes ahora se convirtió en una línea. Fíjense.
ahí está, ya tenemos una linearidad un poquito más aceptable. Ahora lo que les decía, esa resistencia está cortando mucho. Como pueden ver, o sea, llega el buffer y luego tiene como una pequeña caídita y se sostiene, ¿vale? Eso lo vamos a arreglar al cambiar esta resistencia. Vamos a colocarle una de un valor pues más pequeño. En este caso le vamos a colocar esta que es de 3.3. Vamos a escucharlo ahora. Ahí ya tenemos una curva un poquito más aceptable. Pero ahora si queremos llegar a que tenga una linearidad un poquito superior, vamos a probar con una resistencia de 1.5 ohms. Ahí ya estamos atenuando bastante menos. Vamos a ver el analizador a ver si se comporta con una línea pues un poco más constante, ¿no? Fíjense, ahí me gusta un poquito más cómo se comporta. En este caso, como tenemos un corte de segundo orden, vamos a chequear la polaridad de lo que es el medio, porque normalmente suele haber un cambio de 180 grados, aunque no siempre aplica. Vamos a checarlo a ver qué tal suena. Un promedio de 78, vamos a ver si sube o baja. Bueno, aquí creo que fue muy notorio, ¿no? Hubo una disminución de decibeles. Entonces, por lo tanto, en este caso no aplica a darle la inversión de polaridad a este componente. Se queda en fase. Como les digo, en anteriores videos, normalmente cuando colocamos un filtro de segundo orden, normalmente hay que darle la vuelta o cambio de polaridad al resto de los componentes. En este caso no. Aquí lo pudieron observar. Si yo hago el cambio de polaridad, me bajan los decibeles. O sea, se hace el sonido más bajito. Entonces, por lo cual estoy teniendo una resta. ¿Vale? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ahora, en este caso, para este componente de Twitter, creo que lo están atenuando bastante. O sea, yo quitaría lo que es esta resistencia y le daría un poquito más... o sea, que ampliarle un poquito más su frecuencia. Entonces hay que quitarle este filtro de 2.2 y vamos a ponerle este y a ver si conserva la fase, ¿no? Si él fuera de fase o lo regresamos a la fase adecuada, ¿vale? Vamos a escucharlo. Vale, creo que lo vamos a dejar con polaridad invertida. O sea, de la otra manera, como les decía, tiene más garra, ¿no? Porque sube un poquito más los medios. Pero considero que este baffle, pues, está hecho más para sonidos finos, ¿no? No tan agresivos, ¿vale? Y como pueden ver, ahora es un componente que sí suma de verdad. O sea, sí se escucha. Anteriormente casi no aportaba nada, ¿vale? Entonces ya al quitarle la resistencia, pues ya le estamos dando poquito más de galleta, ¿no? A ese componente. Y además que al quitarle ese filtro que atenuaba bastante, le dimos un filtro que deja pasar un poquito, pero es un poquito, porque el cambio no es drástico. Es el cambio de un filtro de 2.2, que es este, a uno de 3.3. Tampoco es que sea la diferencia enorme, ¿vale? Pero sin embargo, auditivamente sí que mejora un poquito más. Ahora, para el agudo, aquí ellos no le pusieron ninguna resistencia, simplemente tiene colocado el filtro de 2.2 y así como está. Entonces vamos a escucharlo y ya decidimos si le colocamos una resistencia o no. Entonces vamos a escucharlo.
pues creo que ahí me convenció cómo sonó. Creo que está muy arriba ese agudo, entonces lo que hizo fue atenuarlo un poquito. Le puse una resistencia de 3.3 ohms y la verdad es que ya como que se controló un poquito porque sí estaba muy brillante, ¿no? Vamos, al quitarle la resistencia a y ahora hacer suma, pues obviamente que los agudos se elevan bastante, ¿no? Entonces sí hay que atonarlo un poquito. Vamos a ver si se nota la diferencia. Digo, pongo componentes nuevos porque si bien saben, los componentes electrolíticos con el paso del tiempo pues se salen de rango, o sea, ya pierden lo que son sus valores. Entonces aquí en este caso pues ya tenemos todo nuevecito, todo dentro de rango, ¿vale? Entonces vamos a escucharlo ya, digamos que ya llegamos a un sonido que nos va gustando, ¿no? Vamos a escucharlo. Fíjense, tenemos una linearidad pues ya bastante aceptable. La verdad es que a mí, yo estoy quedando conforme con esta modificación. Si bien lo saben, al colocar componentes de crossover, pues siempre hay una caída, ¿vale? Eso es inevitable y más en el grave. Fíjense el tamaño de la bobina que estamos colocando y esos filtros. Al hacerlo de segundo orden, apretamos más al componente y por ende, pues baja su potencia, ¿vale? Eso es perfectamente normal. ¿Por qué se los digo? Porque ahora que lo comparemos con el original, pues tal vez ustedes digan, oye, es que suena mejor el original. No, suena más alto. Por poquito, ¿no? Porque este está llegando 77, 78, por ahí se queda 77, 78 y da picos como de 79 y a veces llega a 80. Y el original pues sin problemas llega a los 80. Ahí sí se queda 79, 80, 79, 80. Pero es por eso, porque su buffer está conectado de manera directa, entonces da todo, pero eso no quiere decir que suene mejor. Incluso este baffle, para mi gusto, suena más nasal. De hecho, suena nasal. Y este ya tiene un sonido más equilibrado. Ya, como se dieron cuenta, ya fuimos limpiando. Le quitamos esas frecuencias altas al buffer. Entonces ahora ya está en un rango más adecuado de trabajo. Y por ende tenemos una línea pues más continua, ¿vale? Con algunos piquitos, porque vamos, como siempre les he dicho, el componente es el límite, y si el componente pues tiene ciertas variantes que va subiendo o bajando, pues vamos, no vamos a llegar a una línea perfecta como tal. Sin embargo, ya le quitamos esa montañita que tenía en rango medio y medio agudo, pero era muy notoria, ustedes lo vieron, y ahora llegamos a una linearidad pues más aceptable. Entonces aquí ya tenemos básicamente el crossover terminado, ¿no? Yo me quedo conforme con este sonido, hemos hecho mejoras significativas, la verdad. Entonces yo me quedo muy conforme. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar la diferencia del original y del que modificamos y decídanlo ustedes, ¿no? Pero para mi juicio creo que llegamos a una modificación adecuada, ¿no? Entonces vamos a escucharlo. Primeramente el original. Ahora el que modificamos. Si se dan cuenta, es un sonido más parejito, la verdad, más parejito. Entonces considero yo que está bien hecha esta modificación. Si se pudieron dar cuenta, este no tiene esa caída. El otro tiene una caída así y este la tiene más así, o sea, llega más hacia los extremos y después ya cae, ¿vale? Tal vez la curva no es lo más lineal que se pueda, sí tiene sus ciertas variantes, pero bueno, yo considero que hicimos un buen trabajo. Entonces, pues aquí lo tienen, esperemos que les haya gustado y continuamos. Muy bien, pues ahora después de esta modificación vamos a escuchar algo de música. Ya saben, tengo que poner la de siempre porque no hay mucha música sin derechos de autor. Entonces vamos a escuchar esa canción en el baffle original y después pasamos al baffle modificado y ustedes decídanlo, ¿vale? Lo vamos a hacer todo en tiempo real. Entonces vamos a darle play y primeramente vamos a escuchar el original.
guste. El original. El modificado. Bueno, pues no sé si lo notaron, pero la verdad es que este es un bafle bastante nasal, así como lo pudieron escuchar. Y es que es normal por la suma de frecuencias que tiene desde los 300 hasta los 3,5K. Es una suma como tal. Entonces eso proporciona que el bafle sí se escuche como más llenito, como redondito, porque pues en realidad sí es un bafle redondito, pero con un contenido nasal. O sea, sí ensucia, de alguna manera ensucia el sonido. Aquí lo que podemos notar en cuanto hago el cambio es como esa liberación y esa extensión. Tenemos un bafle más definido. Por lo tanto, tenemos más presencia y más contundencia en la baja frecuencia. Entonces, yo creo que logramos un buen cometido. ¿Vale? Esta modificación me gustó, llegamos a un buen nivel, sin demeritar la ingeniería de la Onkyo, porque de hecho nos apoyamos de esa ingeniería para nosotros crear una nueva. No es decir que este baffle esté mal hecho, no, simplemente que, bueno, en su momento no invirtieron en un crossover más elaborado porque eso conlleva un costo más elevado del baffle. Entonces, en este caso, estamos colocando un crossover pues más elaborado, ¿no? Y por lo cual estamos llevando al siguiente nivel a este baffle que ya de por sí sonaba bien, porque ya les digo, es un baffle que suena bien, pero ahora pues para mi gusto, o sea, en cuestión personal, creo que lo hemos mejorado y lo hemos mejorado bastante. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen, ¿vale? Esperemos que les haya gustado. Muy bien, pues ahora vamos a medir lo que es la frecuencia de resonancia. Este baffle está entonado más o menos a unos 40 Hz. Entonces, con el analizador y con el generador de frecuencias, pues vamos a detectar a ver si es verdad. Y eso lo tenemos que ver aquí en el analizador. Conforme nos vayamos acercando a la frecuencia de resonancia, pues aquí el analizador nos tiene que marcar cada vez más decibeles. Entonces vamos a hacerlo. Por ejemplo, aquí lo tengo una frecuencia de 22, es una frecuencia muy baja. Vamos, los altavoces no la reproducen al 100. Sin embargo, pues sí se va a escuchar algo. Pero conforme yo vaya subiendo la frecuencia, se van a dar cuenta que el volumen va aumentando hasta que llega a un volumen máximo que es su frecuencia de resonancia. Y después va a ir bajando, ¿vale? Fíjense, vamos a darle play. Ahí está. Ahí sí lo pueden ver, se está moviendo, aunque no lo reproduce muy bien. Y fíjense, vamos a ir subiendo la frecuencia. ...71, 72 a 30 más o menos. Fíjense, 38 ya subió a 74, ya nos estamos acercando a la frecuencia de resonancia. ...75... ahí ya empieza a bajar. Entonces esta es su frecuencia de resonancia, 39 Hz, porque es donde marca más decibeles el analizador. Y la verdad es que aquí todo el taller está vibrando con esta frecuencia. Entonces ahí la tienen, fíjense, si yo voy subiendo, el analizador va a ir bajando, fíjense.
Fíjense, ahí también en 60 resuena. Bueno, aquí lo que pudimos observar es de que la frecuencia más grave a la que resuena son 39. Muy bien, pues ya se dieron cuenta cómo es la manera de obtener la resonancia. Digo, no estamos con equipos extremadamente profesionales ni en una cámara anecoica, digo, para que no me vayan a decir, ¿no? Pero sin embargo, bueno, este Phonic sí es de calidad profesional. No es de lo mejor que hay, pero digo, para obtener estos resultados así de manera sencilla, la verdad es que está bien, o sea, no está tan alejado el resultado de lo que un programa profesional como tipo Smart nos puede brindar. Sin embargo, bueno, trabajamos con lo que tenemos, ¿no? En este momento, a pesar de que sí tengo el Smart, pero considero que este analizador les es más amigable que si yo les pongo el Smart y simplemente ven puras líneas y unas gráficas que son complicadas de entender, la verdad. Entonces, creo que con este sistema podemos lograr buenos resultados y para ustedes les es más ameno. Aunque más adelante probablemente ya empezaré a implementar el Smart en conjunto con el Phonic, porque vamos, el Smart para personas que ya son un poco más avanzadas les va a servir mejor, ¿no? Y este pequeño Phonic, bueno, pues va a funcionar para personas que apenas están aprendiendo, ¿no? Como les decía, para obtener la frecuencia de resonancia, a lo mejor si ustedes no tienen este analizador, pero sí tienen esta aplicación, entonces simplemente vayan haciendo el barrido de frecuencias, así como yo lo hice, y donde suene más fuerte, esa es la frecuencia de resonancia. Obviamente no se vayan tan alto, o sea, si ustedes se van por ahí de los 100 para arriba, va a sonar fuertísimo. Entonces ahí sí ya no aplica porque ahí ya está funcionando enteramente lo que es el altavoz. Aquí tratamos de localizar la frecuencia más baja que es capaz de reproducir el sistema y es en realidad la frecuencia de resonancia del bafle, que en este caso nos coincide con unos 39 Hz. ¿Vale? Esperemos que les haya gustado esta sección del video. Y bueno, para los que se estén preguntando a qué impedancia quedó este bafle después de meter tanta electrónica, bueno, pues vamos a analizarlo. Aquí tenemos el multímetro, o tester, o polímetro, como lo conozcan, en escala de ohms. ¿Vale? Entonces simplemente vamos a colocar a la salida las terminales y vamos a esperar a que calibre. Ahí está. La impedancia final fue de 8. 8,1, 8,2, pero más o menos va subiendo, ¿no? Va subiendo y bajando, pero en general son 8 ohms, ¿vale? Entonces, ahí lo tienen. Muy bien, pues ya estamos listos para la prueba de sonido. Aquí tenemos el Phonic, que es nuestro analizador de espectro, colocado justamente a 1 metro, ahí pueden ver. Y aquí tenemos los dos altavoces, ¿vale? Y vamos a reproducir obviamente ruido rosa y posteriormente ya un programa musical. Pues entonces ahí lo tienen, ya listos para la prueba. Muy bien, pues vamos a empezar ahora sí con la prueba de sonido. Ya saben, primeramente vamos a probar con ruido rosa y ya después con un programa musical. Vale, fíjense en el analizador para que se den cuenta de la linealidad que tiene el sistema. No quedó exactamente lineal porque ya saben que el límite lo pone el componente. Entonces a veces es difícil forzarlo a que dé una linealidad como tal. Sin embargo, llegamos a un resultado óptimo. Entonces ahora sí vamos a poner el ruido rosa. Vamos a probar primeramente una caja y después vamos a probar la otra para que se den cuenta de esa suma. Más o menos la suma es como de 3 decibeles. Entonces vamos a poner ruido rosa en esta caja. Ahora vamos a probar las dos. Bueno, ahí como pudieron apreciar, más o menos una caja
caja estaba dando por ahí de los 78 decibeles. Y al sumar las dos cajas, pues ya llegamos a los 82 y con picos de 83. Por lo tanto, sí tenemos esa suma de un altavoz con el otro. Esa prueba sí les recomiendo que la hagan porque así se dan cuenta de que el sistema está en fase. Entonces ahora sí vamos a poner un poquito de música para que se den cuenta de la respuesta que tiene el sistema. Muy bien, ahí como pudieron apreciar, pues la verdad es que tiene un sonido excelente. Vamos, se le quitó ese sonido nasal que tenía al principio y ahora tiene un sonido muy abierto, con una claridad estupenda. Y obviamente la definición en los graves pues se mejoró muchísimo. Pues entonces yo me quedo muy conforme con esta modificación que hicimos. La verdad es que a mí me gustó mucho el sonido final. Y bueno, la verdad es que el micrófono de la cámara pues no hace mucha justicia, ¿verdad? Entonces pues aquí lo tienen y esperemos que les haya gustado. Muy bien, pues hasta aquí dejamos el programa y esperemos que les haya gustado porque a mí me encantó. Como les había dicho, la verdad es que es de las mejores cajas que hemos tenido aquí en el taller, al menos de esta gama, ¿no? Que es una gama, digamos, una gama de entrada, en este caso de la marca Onkyo. Exactamente no de entrada, pero sí es de gama baja, tirando a gama un poquito a media. Ya llegando un poquito a media, pero sin ser gama media. Todavía no llegamos a ese nivel, sin embargo es una caja que suena espectacular, ¿vale? Dentro de su gama. De manera personal les puedo decir que suena mejor que muchas Kingwood. Con esto no quiero decir que las Kingwood suenen mal, porque no, la verdad es que también son unas cajas espectaculares, pero al menos en esta gama me gustó muchísimo cómo suena esta Onkyo. Tiene unos componentes, pues ya los vieron, ¿no? Son componentes bastante buenos, ¿no? Tirando un poquito a superiores en cuestión con la Kingwood, ¿no? O sea, ya les mostré una Kingwood que más o menos está dentro de esa gama y la verdad es que los componentes sí son bastante mejores los de la Onkyo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo dejo a su consideración. Hay quien va a defender que su caja Kingwood suena mejor que una Onkyo. Bueno, para gustos, colores, ¿no? Desde mi punto de vista siento que esta Onkyo suena bastante bien, suena excelente. Y bueno, también hacerles la invitación, ¿no? Si muchos de ustedes tienen este tipo de cajas, pues que sepan que pueden hacer este tipo de modificaciones. O sea, no le tengan miedo a meterle mano. La verdad es que siempre pueden echar para atrás, siempre, o sea, si no les gusta el sonido, pues simplemente regresar a los antiguos filtros que tenía, la antigua configuración, y bueno, la caja les quedaría pues igual, ¿no? Pero la modificación que yo siempre recomiendo, por la cual siempre les voy a decir que es lo primero que tienen que hacer, es refuercen la caja. O sea, de verdad, metan refuerzo, metan la masilla que siempre coloco yo. Aunque el bafle se vea que está bien, o sea, no le cae mal el hecho de que ustedes la refuercen. O sea, la verdad es que van a mejorar muchísimo el rendimiento de la caja porque le van a dar más masa, más peso, y eso se nota en el sonido. O sea, una caja que tenga mayor densidad se nota, ¿vale? Entonces, al momento de hacer esos refuerzos, le están dando un plus a la caja, ¿no? Y si encima a eso le dan el plastificado interior, pues vamos, ya están llevando la caja a otro nivel. Y si a eso le aumentan colocarle el material acústico, pues imagínense, están limpiando muchísima resonancia del interior de la caja. Y eso se nota muchísimo en el sonido final. O sea, esas son las recomendaciones que siempre les voy a decir que hagan, ¿no? Otra de las recomendaciones es de que no pongan el bafle a nivel de piso. Siempre pónganle unos tapones de plástico, de neopreno, de fieltro, lo que sea, pero no la dejen al ras del piso, porque la mayor parte de las cajas que llegan a este taller es precisamente por eso. O sea, se dañan por estar en contacto con la humedad y no es necesario que haya agua. O sea, no. Si lo colocan en un piso que es frío, tipo cerámico o loseta, pues ese piso ya genera cierta humedad. O sea, digo, aparentemente no, pero sí. O sea, le llega a caer humedad al bafle y eso es lo que los daña. Entonces sí les recomiendo, pónganle algo abajo, lo que sea, pero no la dejen al ras de piso. Es una gran recomendación que les doy, ¿no? Igualmente, por la parte de atrás, normalmente este tipo de baffles, pues ya saben que viene pues así pelón, ¿no? Con la madera al descubierto, no le hacen nada.
En este caso yo le di del texturizado casero que hacemos aquí, pero bueno, si no tienen de eso, aunque sea, denle una pintada, o denle, no sé, algún sellador, algo, pero no dejen la madera al natural. O sea, eso sí, se los recomiendo, ¿no? En este caso de la borna, nosotros le dejamos la original, pero pues ya han visto que hemos hecho modificaciones con las bornas, pues para mejorar su sistema de conexión, ¿no? O sea, no le aporta nada, simplemente es estético, a no ser que pongan unas bornas así de una calidad, pues excelente, ¿no? Ahí no es de que les va a hacer que el sonido mejore, pero por lo menos la conexión va a ser segura, o sea, no va a tener ningún falso, va a ser una conexión excelente y eso pues lo agradece el sonido porque no va a tener pérdidas, ¿vale? No mejora, o sea, eso sí, para que quede claro. Hay mucha gente que dice que el hecho de cambiar cables, el hecho de cambiar las bornas, mejora el sonido. No lo mejora. Simplemente hace que llegue pleno, o sea, que llegue íntegro el sonido sin pérdidas. Eso es lo que genera un buen cable y una buena conexión. No mejora el sonido, simplemente hace que del punto A al punto B llegue al 100%, sin pérdidas, ¿vale? Eso es lo que hace un buen cable y un buen conector. Nada más, ¿eh? Para que quede clara esa parte. Ahora, igualmente, pueden hacer la modificación del crossover. Como ya les digo, o sea, en este tipo de gamas el buffer siempre va conectado de manera directa, lo cual a mí no me gusta. ¿Qué tiene que hacer reproduciendo medios y agudos un buffer? Entonces, en ese aspecto sí podrían mejorar cualquiera de sus cajas, ¿no? Metiéndole un filtro de segundo orden, una bobina en combinación con un capacitor, y con eso ya filtran lo que son medios y agudos y dejan que el buffer sea un buffer, ¿no? Y no un rango completo. A no ser que les guste ese sonido, porque también se vale, ¿no? También se vale decir, bueno, es que la filosofía de la Onkyo no fue hacer un buffer, fue hacer un rango completo y complementarlo con el resto de las unidades. Está bien, o sea, esa es una filosofía correcta también de verlo. Pero en mi caso, a mí no me gusta. Y la verdad es que el sonido enseguida se nota. O sea, se nota cuando uno hace los cortes correspondientes para darle lugar a cada bocina, se nota muchísimo, ¿vale? Entonces, también es otra filosofía de verlo. A mí me gusta la respuesta plana, no me gusta la respuesta coloreada, como la cual la tenía este bafle. Ya saben que este bafle estaba tirando hacia los medios graves, medios agudos. Tenía una pancita ahí que, digo, es un sonido en especial, ¿no? O sea, no es de que esté mal, simplemente es un tipo de sonido que a alguien le puede gustar y está bien, ¿no? Se respeta. Pero en este caso, yo lo que hice fue hacer un sonido plano, aumentar su rango en graves, aumentar su rango en agudos y aplanar el sonido. Y eso genera que esa caja pueda sonar bien con cualquier estilo. Un sonido plano es muy fácil de ecualizar y es muy fácil de que cualquier canción suene bien. Ahora, un sonido que ya viene coloreado desde el principio, pues hay que ajustar mucho para que suene bien, ¿no? No va a sonar bien en todos los estilos. Esa es la única desventaja que yo veo con el tipo de sonidos coloreados. No significa que esté mal, es un tipo de sonido, hay a quien le puede gustar. A mí me gusta el sonido plano, ¿vale? Entonces, y hay quien comparte mucho esa filosofía porque eso es excelente. Porque vamos, eso viene desde los estudios de grabación, ¿no? Que es de donde yo vengo y el sonido en un estudio de grabación es plano. Entonces es muy fácil de ecualizar y es muy fácil que cualquier canción suene bien a la primera. Incluso sin ecualizador, esa caja ya suena bien. ¿Por qué? Porque es plano. Entonces ahí ya nada más, ahí ya viene el gusto de cada cliente. La caja ya suena bien desde el principio. Vale, ahí ya está, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te hace falta? ¿No? Hay que compensar las deficiencias de tu sala. Pues es que mi sala amplifica mucho los medios graves. Ok, pues en el ecualizador quitas por ahí de 250 y simplemente con eso ya se limpió el sonido, pero no hace falta hacer la famosa sonrisa o hacer ahí ecualizaciones todas erráticas. Pues no se trata de eso. Digo, para eso es el ecualizador, pero no es la filosofía para usar un ecualizador. Un ecualizador es para corregir la deficiencia de la sala con respecto a los altavoces, ¿no? La sala siempre va a colorear, siempre va a meter ondas estacionarias, va a meter reflexiones, vamos, la sala cambia totalmente el sonido de una caja. Aquí en el taller suena de una manera, cuando el cliente se lleve la caja a su casa va a sonar totalmente diferente, pero no va a perder esa esencia de lo plano, ¿vale? Eso también que quede claro.
Sin embargo, sí va a tener ciertas pues deficiencias, ¿no? En su casa, o coloraciones. Entonces ahí ya cuando entra el ecualizador para hacer ese ajuste, ¿no? Y ese ajuste pues ya se puede hacer a oído, aunque lo mejor sería hacer un ajuste con un analizador para igualmente en su casa dejar un sonido plano, ¿vale? Y con eso ya puede sonar prácticamente con cualquier amplificador y cualquier canción va a sonar bien, ¿vale? Entonces, pues eso más o menos para ir aclarando un poquito los puntos. Entonces, pues bueno, hasta aquí dejamos el video. Esperemos que les haya gustado. Y ya saben, no olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Entonces, nos vemos para la siguiente. Y otra cosilla, ya saben, ahí está el Instagram. En el Instagram sí que vamos al día. Ahí sí vamos colocando las fotitos pues con todos los trabajos que hemos realizado. Porque la verdad han sido muchísimos. O sea, voy muy retrasado con respecto al YouTube. O sea, este video que voy a subir prácticamente fue hace 2 años que lo hice. Entonces, para que se den cuenta de lo retrasado que vamos en el YouTube, ¿no? Porque pues, no tengo tanto tiempo de edición. Es decir, o edito o hago trabajo, ¿no? Entonces, pues, se le da prioridad a los clientes con sus proyectos. Y ya posteriormente, pues obviamente editamos los videos para ustedes, ¿no? Para el YouTube. Pero bueno, no se preocupen que vamos a ir subiendo poco a poco. Todos los trabajos que se han realizado, todos los trabajos están grabados. Entonces, para la gente que ha trabajado conmigo, que les he hecho los proyectos, en algún momento va a salir su video. Ahí sí tengan un poquito de paciencia. Pero ya les digo que en algún momento su video ahí estará en el canal, ¿vale? Todos los proyectos están grabados, absolutamente todos, ¿vale? Entonces, pues ahora sí, hasta aquí la dejamos y nos vemos para la siguiente.